Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Los bienes de este mundo, de Irene Nemirovsky. Irene Nemirovsky nació en Kiev en 1903 y murió en el campo de concentración de Auschwitz en 1942. Los bienes de este mundo no se editó en formato libro hasta 1947, 5 años después del asesinato de Irene Nemirovsky en Auschwitz. Es una novela extraordinaria, llena de emoción, de fuerza, de esperanza y que cuenta muy bien los horrores de la guerra y cómo la historia se repite ante nuestra indiferencia. Vamos allá. Estaban juntos, eran felices. Siempre vigilante, la familia se deslizaba entre ellos y los separaba con implacable suavidad, pero a los dos jóvenes les bastaba con saber que estaban cerca el uno del otro. Lo demás se desvanecía. Estamos a principios de siglo en el pueblo de Vimeré, a orillas del Canal de la Mancha. Pierre, Agnes, sus respectivos padres y la prometida de Pierre, Simone, se disponen a presenciar los últimos fuegos artificiales de la temporada. Una paz absoluta reina sobre ellos, el mar y el mundo. Ambas familias pertenecen a la pequeña y a la mediana burguesía, pero no se frecuentan. Mantienen las distancias con cortesía, firmeza y dignidad. Simone está sentada entre Agnes y Pierre. Falta poco para que las respectivas familias se reúnan para la gran cena del compromiso oficial. Agnes y Pierre están enamorados, pero no se hacen ilusiones. Los padres de Pierre son dueños de la papelera Ardelot de Saint-Elme y los de Agnes, cerveceros. Una unión entre ellos es imposible. Pierre debería estar desesperado, pero es feliz solo porque Agnes está allí. Están juntos. El señor Florent, el padre de Agnes, ha muerto hace 3 años y la viuda se ha quedado a vivir en Saint-Elme. Nos separaremos para siempre. Él se casará y yo... Pero al menos me quiere. Nunca me lo ha dicho. Como sabe que no podemos casarnos, piensa que no sería honesto. Si me quisiera, lo seguiría al fin del mundo. La señora Florent tiene la idea de casar a su hija Agnes con un rico médico cuarentón, un tal Lumbres, cuyos padres tienen una relojería en Saint-Omer. Comerciantes que se sacrificaron para dar estudios a su hijo. Cuando se celebra la cena del compromiso entre Pierre y Simone, toda la buena sociedad de Saint-Elme está invitada. Una larga mesa, montada en forma de herradura, ocupa casi toda la planta baja. Los novios están en el centro, Pierre con traje negro y Simone con un vestido rosa caramelo. Las dos familias, los Ardelot al completo y los Renaudin, los rodean como una guardia de honor o una sólida muralla de carne rolliza y sana, buena sangre y ahorros invertidos en bonos del Estado. Cuando termina la cena, los invitados bajan al jardín. Los novios han tomado la delantera. Pierre y Simone no hablan. Al cabo de unos minutos, ella vuelve dentro y él se queda solo. Se dirige al cenador sabiendo que allí encontrará a Agnes. Nunca se han citado, no hace falta, pues el instinto los empuja el uno hacia el otro. Cuando Pierre llega junto a ella, ambos están demasiado emocionados, demasiado angustiados como para mentirse. Agnes llora. Pierre le coge la mano. Le pregunta si se va a casar con el doctor Lumbres. Esa idea lo ha torturado toda la tarde. Agnes le dice que sí. En ese instante oyen la voz de la señora Ardelot llamando a su hijo. Pierre le dice que tienen que hablar. Quedan al día siguiente, en el bosque del Coudre. Somos unos niños, exclamó Pierre, colérico. Hemos dejado que nos trataran y manejaran como a niños. Y ahora es demasiado tarde. Lo sé tan bien como tú. Sería un escándalo espantoso. Y nuestros padres nunca... Si solo fueran ellos, pero el abuelo jamás. Puede que hicieras mejor no acudiendo mañana, Agnes. Tal vez lo mejor fuera despedirnos de una vez por todas, aquí, esta noche. Pero ella dice que no y se echa a llorar de nuevo. En la oscuridad, Pierre la trae hacia sí, pero no se atreve a besarla. Se quedan abrazados unos instantes con el corazón palpitante. Luego se separan en silencio. Un mes más tarde, la madre de Agnes, la señora Florent, acude a casa de los Ardelot. Pide ver a la señora. Le cuenta que el doctor Lumbres ha roto el compromiso con Agnes porque al parecer ha descubierto que su hija y Pierre se han citado en varias ocasiones en el bosque del Coudre. Y le cuenta que su hija ha acudido porque Pierre le ha hecho una promesa. La madre de Pierre lo niega. Muy tiesas, ambas se lanzan fulminantes miradas de odio.
Acude entonces el señor Ardelot. Dice que la boda ha sido concertada por el abuelo, Julien Ardelot, dueño de todo. Dice que si Pierre no le obedece, no lo mantendrá a su lado después de ese escándalo. Deciden llamar a Pierre para aclarar las cosas. Cuando le cuentan lo que pasa, Pierre mira a sus padres pálido y desafiante, y luego se dirige a la señora Flogon. Señora, tengo el honor de pedirle la mano de su hija. Poco después, Pierre y Agnes, recién casados, con sus padres y los testigos, un pequeño cortejo que se siente desdichado y perdido bajo la lluvia de París, salen de la iglesia. Julien Ardelot se ha negado a ver a su nieto. La señora Flogon piensa que se ablandará cuando nazca el primer nieto. De momento, la fortuna de la joven pareja se limita a la modesta dote de Agnes y los ahorros del matrimonio Ardelot que le han ofrecido a su hijo. En cuanto a Pierre, ha renunciado a sus legítimas ambiciones, a sus esperanzas. Son felices. Pasarán la noche de bodas en un hotel. Están avergonzados de sí mismos, del destello de sus flamantes alianzas, de su aspecto de recién casados. A Pierre le desagrada la habitación. Acostumbrados al silencio de Saint-Elme, el estruendo de los coches, las voces en los pasillos y los sonidos de la calle les crispan los nervios. Las emociones del día, el cansancio y la novedad del decorado inhiben su deseo. Nunca se han sentido menos atraídos el uno por el otro. Al cabo de un rato, Pierre trató de hablar, de bromear con su mujer. Su mujer, a quien apenas reconocía con aquel vestido que nunca le había visto y el peinado nuevo. Sin embargo, de pronto todo cambió. Agnes se había sentado delante del espejo y estaba quitándose las horquillas. Pierre se armó de valor y, murmurando repetidamente su nombre, posó los labios en su pelo y la besó. La deseaba. Ella esperaba dócil, trémula, insegura. Como señala Jacinta Cremades en El Cultural, Nemirovsky se sumerge en el periodo de entreguerras en Francia como muy pocos escritores lo hacen. Escribe con la inmediatez de quien lo ha vivido en su propia piel. Primero de niña junto a una madre, más asidua a las fiestas que maternal, y luego de joven, luchando contra las normas de una sociedad burguesa a la que pertenecía. Nemirovsky retrata y vive un momento histórico en el que todo, las costumbres, las ideas, las fronteras, se están desmoronando. Los bienes de este mundo cuenta con precisión la vida de una familia desde 1900 hasta el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. Son los últimos días de julio de 1914. El mundo entero parece tambalearse y desmoronarse. Nadie quiere pensar en la guerra, pero se percibe el ardor de su aliento. Pierre Ardelot regresa de España con su mujer y su hijo, Guy, para incorporarse a su regimiento. Tras casarse, ha hecho prácticas como ingeniero primero en Budapest y luego en Madrid. Sus padres no lo ven hace 2 años y medio. No conocen a su nieto, nacido en España. Pero sus padres no han ido a buscarle a la estación solo para mantener las apariencias. La vida en sociedad está hecha de matices. Cuando Pierre va a ver a sus padres, no les puede dedicar mucho tiempo porque se marcha en 1 hora. Agnes se quedará en Saint-Elme con su madre. El padre de Pierre tiene la convicción de que una guerra mundial será breve y apenas supondrá derramamiento de sangre. Esa noche, muchas madres deben despedirse de sus hijos. Esa noche, en Saint-Elme, todas las madres piensan: al mío no le pasará nada. Eran los primeros días de la guerra, esos en que se llora a los que caen y se sufre por los que parten. Después la gente se habitúa y solo piensa en una persona, en su familiar. Al comienzo de una contienda el corazón es del todo nuevo, aún no ha encallecido. En Saint-Elme, donde hasta entonces nadie ha pensado en los demás sino con indiferencia o malicia, de pronto algo une a todas aquellas familias hostiles, divididas por 1000 envidias, por 1000 rivalidades en cuanto a la situación social o la riqueza. Las noticias del frente son malas. La población sigue acostándose, levantándose y comiendo a pesar de la contienda. Y Agnes juega con su hijo, mientras que en zona de guerra, cada segundo muere un hombre que podría ser Pierre. Bélgica está ocupada. El enemigo ha penetrado en Francia por el norte y se encuentra a solo 2 días de marcha de Saint-Elme, pero Saint-Elme no se mueve. Dormita en su engañosa seguridad. Y una noche se despierta presa del pánico. Los alemanes están a un paso de allí. Todo el pueblo se va. Agnes se viste a toda prisa, envuelve al niño en una manta y sale.
El estruendo de los cañones se oye con claridad. La calle está atestada de gente. La casa de Julien Ardelot está en plena actividad. Los padres de Pierre cargan el coche. El patriarca, Julien, ha decidido quedarse y también lo hacen las señoritas solteronas, Ardelot-Arqués. Simone Renaudin y la anciana parienta que le hacía las veces de dama de compañía no tardaron en encontrarse con los Ardelot en la carretera. Las señoras asomaron la cabeza por las ventanillas e intercambiaron fríos saludos de circunstancias. Los dos coches que se habían librado de la requisa eran viejos y amplios. Aunque ambos maniobraron con astucia para adelantarse mutuamente, cuando llegaron a la carretera nacional tuvieron que colocarse uno detrás del otro y esperar su turno. Era la mañana siguiente a una batalla perdida. Agnes ha cogido en brazos a su hijo Guy, que se ha despertado llorando. Lo aprieta contra su pecho pensando que su hijo no volverá a ver una guerra. Hacia mediodía, el coche de los Renaudin intenta adelantarlos, da un bandazo y manda a Charles Ardelot y a los suyos a la cuneta. Todos bajan sanos y salvos, aunque Agnes con un corte en la frente. El coche de los Renaudin choca contra un árbol unos metros más adelante y queda inutilizable. Sacan los bultos y las maletas y esperan en el arcén mientras el chofer va en busca de ayuda. Pero el caos es cada vez mayor e inquietante. Los Ardelot y los Renaudin, enemigos en Saint-Elme, están sentados juntos en la cuneta como vagabundos. Las únicas que no hablan son Agnes y Simone, que se miran con disimulo. Agnes piensa que Simone está gorda y Simone que el niño es enclencle y que ella le habría dado a Pierre unos hijos preciosos. Agnes dice al fin que hay que continuar y seguir las vías del tren hasta donde vuelva a circular, pero Simone prefiere esperar al chofer. Era de noche y Simone no se había movido. El chofer seguía sin aparecer. Estaba sola, a la espera. Nada la habría hecho marcharse de allí. Ponía en ello un empeño feroz, como si desafiara a Agnes a distancia. Simone Renaudin no se rendiría, no se dejaría abatir por la fatalidad, salvaría del desastre sus bienes y su persona. Algún día Pierre lamentaría no haberse casado con ella. Aún no sabían de lo que era capaz. De pronto, oye el ruido confuso de pasos, voces, ruedas pesadas y caballos al galope. Muchos van a pie. Simone ve que uno de los soldados que se acerca con dificultad arrastra los pies. Con voz ronca y jadeante le pide un poco de agua o vino. Simone no encuentra nada en su coche. En el de los Ardelot encuentra los restos de una botella de leche preparada para el pequeño Guy. El soldado es joven y tiene el mismo aspecto mugriento, exhausto y sufriente que cualquiera esa noche. Bebe ávidamente y luego se deja caer en la cuneta al límite de sus fuerzas. Simone le da unos sándwiches y un melocotón que el joven devora. Después se queda recostado junto a ella. Se llama Roland Bourguer. Es la primera vez en su vida que Simone está a solas con un hombre. El hombre le pregunta hacia dónde se dirige y le pide su dirección en París. Y de pronto, antes de irse, le pide un beso a Simone, que le dice que si está loco, con una mezcla de temor y secreto regocijo. Él se echa a reír, le coge la mano y se la besa. Roland coge su mochila y reanuda su camino arrastrando los pies. Faltan muy pocos días para la batalla del Marne. Agnes esperaba a su marido, que regresaba del frente. Se lo devolvían 6 días. Llevaba 2 años luchando y muy de tanto en tanto le concedían unas horas, unos días, unas pocas noches. Luego se iba de nuevo. Era así para todos. El tiempo ha pasado. Agnes, del mismo modo que se arrastró por las carreteras de los refugiados apretando los dientes sin rechistar, ha avanzado a lo largo de 1915 y avanza a lo largo de 1916 tratando de no pensar más que en el presente. Agnes está embriagada de alegría porque vuelve su marido. Vive en París con su madre y los Ardelot. Saint-Elme ha sido ocupado por los alemanes. Nada se sabe de Julien ni de la fábrica. No tienen mucho dinero y el apartamento en el que se han instalado es incómodo. Todo ocurre como tantas veces lo ha imaginado Agnes. El sonido del taxi en la calle, la voz de la madre de Pierre temblando de ansiedad y felicidad, el viejo ascensor que sube lenta y solemnemente. Luego, el contacto de una ruda y dulce mejilla masculina contra la suya, la mano de Pierre en su brazo, su voz en sus oídos. Para Agnes no existe ya nada más. El primer instante maravilloso ya ha pasado. Qué deprisa se sucederán los demás, Dios mío. Qué pronto se irá. En marzo, los cañones de largo alcance llevan 6 días bombardeando París. No tienen noticias de Pierre desde hace más de un mes. Agnes, pálida y sin lágrimas ya, se encierra en su cuarto con el niño.
La madre de Pierre está mala. La madre de Agnes se pasa el día corriendo de la habitación de una a la de otra. Y el padre de Pierre cumple con sus deberes cristianos. Es un hombre obediente, insiste en bajar al sótano al primer aviso de la sirena, pero tras 4 años de triunfo de la muerte violenta, incluso él empieza a resignarse a ella. Es Viernes Santo. En la iglesia de Saint-Gervais va a empezar el oficio de tinieblas. El padre de Pierre se arrodilla y piensa en su hijo. Ruega por él. De repente, un obús alcanza el muro izquierdo del templo, destrozando un contrafuerte. Bajo las piedras, bajo las vigas, bajo el denso polvo blanco, queda el cadáver ensangrentado de Charles Ardelot. Era el final. La guerra había acabado. Pierre estaba vivo, gravemente herido y prisionero en un hospital de Alemania. Habían recibido noticias de las regiones invadidas. Saint-Elme había pasado de mano en mano varias veces, se hallaba en ruinas. El castillo, la casa de los Ardelot, la iglesia, la fábrica, ametrallados y bombardeados. Ya solo eran piedras calcinadas, cenizas, escombros, muros entre los que empezaba a crecer la hierba. El viejo Julien Ardelot ha sobrevivido. Tomado como rehén y luego liberado, volvió a Saint-Elme durante la ocupación alemana y obtuvo autorización para vivir en la casa de campo que poseía en los alrededores. Más que nunca, es el amo de su casa, rey y oráculo. Sus convecinos lo consideran un símbolo de aquella tierra indestructible. Interviene en todo, lo decide todo. Saint-Elme se reconstruye según sus instrucciones. Se están reedificando las mismas casas en los mismos sitios. Acepta que Pierre trabaje en la fábrica, eso sí, en un puesto aún más modesto que el que ocupó su padre, pero a Agnes no quiere ni verla. Simon se ha casado con el soldado con el que se encontró el día que huían de Saint-Elme. Ha vuelto al pueblo y quiere meter en la fábrica a su marido. Bourguer tiene una pésima reputación de juerguista y mujeriego, pero ahora dispone del dinero de Simon. Pero Simone es una chica prudente y ha sabido proteger su dinero con todas las garantías necesarias. Simone quiere invertir en la fábrica el capital que Julien Ardelot codicia desde hace años. El país estaba exhausto y lo único que quería era descansar. Todo lo impacientaba, hasta el recuerdo de sus glorias. Para empezar, no quería seguir pensando en la contienda. Cualquier otro asunto parecía más interesante, más vivo, más actual que la guerra. La música negra, la nueva poesía, las faldas cortas y los peinados de las mujeres, las costumbres relajadas. «Queremos disfrutar de los bienes de este mundo», exclamaban los jóvenes que salían del sepulcro famélicos y ávidos. Ya nadie se fija en los heridos. En 4 años de guerra, todo el mundo se ha acostumbrado a ellos. No inspiran ni admiración ni afecto. Pierre, como sus camaradas, siente un inmenso cansancio físico, mental y espiritual. No sabe si volver a Saint-Elme y aceptar la oferta del viejo Ardelot o intentar salir adelante por sí mismo, como antes de la guerra. Ha ido a ver a sus antiguos jefes que le han guardado un puesto, pero en Brasil. En Saint-Elme serías más feliz. ¿En Saint-Elme? Imposible. El abuelo tendría que recibirte como a... Qué tonto eres. ¿Qué más me da? Si estamos juntos, ¿qué más me da? Te quiero y solo me importas tú. Eso es porque hemos estado separados mucho tiempo. Claro que no. Dentro de 30 años será igual. Entonces es que somos muy felices. ¿Acaso no lo sabías? Desagradecido. Qué largos, qué duros han sido estos 4 años. Sí, pero quizá hayamos agotado de golpe toda la mala suerte que nos correspondía. Eso seguro. Un precio tan alto no se paga 2 veces. El segundo hijo de Pierre y Agnes, una niña, nace en 1920 en Saint-Elme. El matrimonio vive con la madre de Pierre. Ese verano es especialmente caluroso y por las mañanas Agnes se lleva a sus hijos, Guy ya tiene 7 años y Colette, a la que aún le da el pecho, al bosque del Coudre. Un día, Agnes encuentra en el bosque un pequeño anillo de plata. Lo había perdido hacía 10 años cuando paseaba por allí con Pierre y milagrosamente acaba de volver a aparecer. Fue en su primera cita. Si la criada entonces no hubiera contado nada, si Saint-Elme no se hubiera enterado, ahora ella sería la mujer de otro. Qué poco se requiere para desviar la vida en determinada dirección. ¿Qué nos une con tanta fuerza a Pierre y a mí? ¿Por qué dejamos de vivir, sufrir, ser felices o pensar individualmente desde que nos casamos? ¿Por qué nos convertimos en una sola carne de un modo tan completo?
Hay matrimonios que nunca lo consiguen. Es un gran misterio y una gran suerte. Cuando Julien Ardelot cumple 85 años, su familia lo celebra con especial solemnidad. Se anuncia que Agnes será invitada por primera vez a la reunión anual a la que hasta entonces Pierre siempre había acudido solo. Guy ya tiene 11 años y acompañará a su madre. En los últimos meses, el anciano ha decaído. Cuando se enfada, ninguno de los Ardelot tiembla ya, sino que se limita a negar con la cabeza. Todos tienen curiosidad respecto a la herencia. Bourguer se convertirá en socio de Pierre cuando el abuelo muera, pero casi toda la fortuna del anciano ha acabado invertida en la fábrica. En diciembre de 1924 salta la noticia de que Julien Ardelot va a convertir su empresa en una sociedad anónima. Pese a no demostrarlo, Guy estaba muy excitado por la visita. Intuía que en la relación entre su madre y su bisabuelo había algo extraño, aunque no le sorprendía. Saint-Elme estaba dividido por oscuros resquemores. Pleitos, disputas por herencias, rivalidades, disensiones políticas que desde la infancia se aceptaban como algo natural, como la contrapartida inevitable del espíritu de familia del que todos se ufanaban. La guerra, y sobre todo los años sucesivos a la contienda, habían enconado los resentimientos. El anciano parece empequeñecido, encogido. Sin decir nada, le tiende 2 dedos a Agnes y casi de inmediato se vuelve hacia Simón. Agnes y Simón se encuentran todos los domingos en misa y bajo el pórtico de la iglesia se saludan y se preguntan por sus hijos. Con mirada asesina, ambas examinan los puntos débiles de la rival y con certero instinto descubren aquellos con los que el tiempo no ha sido clemente. Finalizada la cena, los jóvenes piden permiso para bailar. Las chicas, vestidas de azul celeste o rosa caramelo, evolucionan por el salón bajo la mirada vigilante de sus madres. Las bodas se conciertan en ocasiones como aquella. Los acontecimientos futuros nacen en la sombra. Desde el 85º cumpleaños de Julien Ardelot en Saint-Elme habían cambiado muchas cosas. El anciano había muerto al cabo de unos meses y ahora la fábrica se llamaba Antigua Papelera Julien Ardelot, P. Ardelot y R. Bourguer, sucesores. El verano de 1933 tocaba su fin. En Europa hacía ya 3 años que la resaca de la victoria se había disipado por completo y una sorda y turbia inquietud agitaba los ánimos. La gente lee los periódicos y exclama que qué espanto. Se imaginan guerras futuras. Estados Unidos, la depresión, Alemania, la Unión Soviética. Pierre y Agnes están hablando de Guy. No entienden qué le pasa. Nunca arde con una llama uniforme. Tiene una aventura en París, es de temperamento apasionado y enamoradizo y va bien en los estudios. Cuando Guy aparece es para pedir a su padre el coche. Se marcha a Le Touquet, que está a 2 horas de allí. Tanto Agnes como Pierre piensan que no actúan como deben con su hijo, que no son lo bastante firmes si pretenden retener a su hijo, ni lo bastante hipócritas si pretenden hacer la vista gorda. Guy está preocupado porque ve cómo se acerca una guerra o una revolución y cuenta a sus padres que no hay chico de 20 años que no se sienta abocado a un futuro del que lo mejor que puede decirse es que no inspira la menor confianza. Guy quiere gozar con plenitud de la vida para obtener de ella lo mejor que ofrece, lo más elevado, sus sentimientos más puros, más excelsos. Pierre estaba en París tratando de conseguir dinero. Desde hacía 3 años, en Saint-Elme, como en todos los centros industriales de la región, las máquinas producían unas mercancías caras que nadie compraba. Y cuando al fin llegaban los pedidos, la mitad de las veces las remesas entregadas no se cobraban. Las empresas más antiguas y sólidas se iban a la bancarrota. La fábrica de los Ardelot aguanta gracias al dinero de Simón. 1/3 de la fortuna dejada por Julien se ha volatilizado con la quiebra del Banco d'Iguin, una entidad que parecía indestructible. Pierre ha invertido todo el efectivo que le quedaba en la fábrica. Si todo sigue igual, no tardará en verse obligado a ceder sus activos a los Bourguer. Simón está deseando librarse de él. Se ha convertido en una mujer vieja, obesa y torpe, de ojos duros, siempre vestida de negro. Con Roland Bourguer, Pierre sí que se entiende. Roland le muestra un aprecio y una simpatía sorprendentes. Roland y Simón tienen una hija, Rose. Pierre ha pedido un préstamo personal a sus banqueros habituales en vano. Lo que más le preocupa es el futuro de su hijo Guy. Sigue preocupado por él y esa pasión amorosa tan misteriosa, tan invisible que tiene.
Pierre se va a casa de Guy, que vive subarrendado en el piso de uno de sus primos. Su hijo le abre la puerta con mala cara. Está enfermo. Aún así, Pierre se queda a cenar con él. Guy está preocupado, pendiente constantemente de si suena el teléfono. La conversación entre ellos es fría y forzada. Pierre le cuenta a Guy todos los problemas de dinero, pero a Guy no le sorprenden. Dice que todo el mundo está igual. En el único momento en el que se altera es cuando su padre le nombra a Bourguer. Guy le odia. De pronto suena el teléfono. Es Agnes, desde Saint-Elme. A Bourguer le ha ocurrido una desgracia. Ha sufrido un accidente de coche. El pobre ha muerto. Simón y Ross irán a París, pero te ruegan que tengas la bondad de acudir cuanto antes a Versalles para ocuparte de las formalidades, si te es posible. Guy lo único que le pregunta a su padre es por las circunstancias exactas de la muerte de Bourguer y si iba solo. Se van a Versalles. Guy entra en la pequeña habitación donde yace el cadáver. Permanece largo rato contemplando el atlético y apuesto cuerpo de Bourguer, cuyo rostro está desfigurado. Guy le pregunta a la enfermera si iba solo. La enfermera duda y Guy le ofrece dinero por su respuesta. La enfermera entonces le cuenta que viajaba con una mujer rubia, elegante, con los ojos muy azules. La mujer le cuenta a la enfermera que no tenía ni un rasguño. Guy vuelve junto a su padre. Se marchan en silencio. El cuerpo de Bourguer es trasladado a Saint-Elme e inhumado en el sepulcro de los padres de Simón. Guy siguió el ataúd. Se inclinó ante Simón y Ross, volvió a casa y almorzó. En una palabra, hizo lo que debía, lo que se esperaba de él. Luego se despidió de su familia, regresó a París. Y esa misma noche se pegó 2 tiros en el pecho con un revólver. A Pierre le despierta el grito de Agnes, que corre a su lado y se derrumba en la cama sollozando. Salen hacia París de inmediato. Les han dicho que Guy agoniza, que puede morir en cualquier momento. Cuando llegan, le están operando. Pero Guy sobrevive. Recibe los cuidados de su madre con la misma indiferencia, eso sí, que los de la enfermera. Pierre y Agnes se quedan en París toda la primavera, alojados en un hotel cercano a la clínica. No viven más que para esas pocas horas diarias en las que pueden permanecer en la habitación de su hijo. En esas pocas semanas envejecen mucho. Guy solo piensa en la mujer que lo ha engañado con Bourguer. Sus padres se preguntan cómo ha podido hacer algo así. Cuando éramos jóvenes y me enteré de que ibas a casarte con Lhomme, pues sentí celos. Imaginaba sus manos de carnicero deslizándose por tu cuerpo. Y durante la guerra experimenté los peores celos, los que nacen sin motivo, de una sospecha, de un suspiro, de un sueño. Confiaba en ti, te respetaba, pero era una época desquiciada y sabía lo que hacían las mujeres mientras nosotros estábamos ausentes. Yo tenía celos de Simón. E incluso ahora, cuando la veo, siento aquí... Solo te he querido a ti. Lo sé todo de ti. Cuando deseabas a alguna mujer, no te defiendas. Te pasó, como a todos. Antes de que el deseo te rozara, ya me torturaba a mí. Pero sé que no has querido a nadie más. Mi pobre esposa. Se quedan callados, acariciando la cama de su hijo, dejándose inundar por una ternura tan intensa que se avergüenzan de ser casi unos ancianos y estar tan enamorados. A mediados de julio de 1936, Pierre, que sigue en París con su hijo convaleciente, recibe una breve carta de Simón en la que le pide que vuelva a Saint-Elme, aunque solo sea 48 horas porque necesita resolver con él asuntos urgentes. Al llegar a casa de Simón, le recibe Ross, que no tiene más que 16 años, aunque sus formas son ya las de una mujer. Es robusta, de tez sonrosada, pelo castaño y cejas espesas y negras. Pierre lleva 2 años sin verla porque está interna en un convento en Bélgica y durante las vacaciones su madre se la lleva a Inglaterra y Austria para que perfeccione los idiomas. Simón es una madre irreprochable. Cuando se quedan solos, Simón le pide a Pierre que le pague todo lo que le debe. Pero para Pierre eso es imposible. Simón dice que si no inyectan capital, tendrán que declararse en quiebra. Pierre guardó silencio. Sabía que si Simón anunciaba en Saint-Elme su intención de abandonar la empresa, estaría perdido. Le cancelarían todos los créditos con los que aún contaba. Simón lo arruinaría, porque para evitar la quiebra, él sacrificaría hasta el último céntimo. Cuanto poseía, los ahorros de Agnes. Era un Ardelot.
La quiebra sería un deshonor para él. En cambio, si le vendía su parte a Simone, la empresa se salvaría. Rose será la heredera, así que su marido se convertirá en dueño de todo. Simone le dice que renunció al hombre, pero no pudo renunciar a la empresa. Pierre piensa que se marchará de Saint-Elme y se instalará en París, que tendrá suficiente dinero para vivir, no se aburrirá. Irá a conciertos y al teatro con Agnes, leerá todos los libros de historia que le interesan y que nunca ha tenido tiempo de leer. Envejecerá en paz. Tendrá más amigos en París que en aquella ciudad de provincias donde Agnes sigue siendo considerada una intrusa y tratada con desdeñosa frialdad. La noche del 1 de enero de 1938, los Ardelot estaban solos en su pequeño apartamento del Boulevard de Courcelles, en París. Pierre había descorchado una botella de champán. El año 1938 empezaba con frío, caía una nevada ligera. El fuego ardía en la chimenea del comedor y en la penumbra se oían las voces de la radio. Colette ha aprobado el bachillerato en la convocatoria de octubre y estudia en la Facultad de Derecho. Guy está mucho mejor. Ha conseguido un puesto de ingeniero en una fábrica y lleva una existencia ordenada y gris. Con sus padres se muestra más afectuoso, pero también más reservado. Sus lecturas, sus amistades, sus ideas son un misterio para Pierre. Poco después muere la última solterona de los Ardelot Arqués. Ni Pierre ni Agnes pueden ir a Saint-Elme, así que encargan a Guy que vaya y va con Colette, su hermana. Se alojarán en casa de su abuela materna. Todo Saint-Elme está presente en el funeral en la pequeña iglesia nueva. Guy ve alrededor rostros que recuerda de la infancia. Justo enfrente tiene a Simone Bourguer y a su hija. Guy piensa que Rose es alta y guapa. Se llevan 7 años y es la primera vez que se fija en ella de verdad. Por lo demás, la mira con animadversión. Rose será mayor de edad en 1941. Al día siguiente, los Bourguer invitaron a su casa a Colette y Guy. Debido al luto, se trataría de una cena casi íntima, pero Saint-Elme se enteraría de que los antiguos y los nuevos dueños de la fábrica mantenían buenas relaciones. Los sutiles matices de la urbanidad enmascaraban todas las disensiones, igual que el agua fresca y reluciente oculta el limo de un estanque. Colette, muy ilusionada con asistir a aquella cena, se pinta los labios, pese a que las chicas de Saint-Elme no se maquillan. Acabada la cena, la señora Bourguer se instala en el sillón con la labor en las rodillas y unos documentos de la fábrica sobre una mesita delante de ella que va consultando mientras teje la fina y áspera lana con la que confecciona prendas para los hijos de sus obreros. Sentados en las incómodas sillas, los jóvenes hablan a media voz. Rose comenta que irá a París en primavera. Guy le dice que tendrá que visitarles. Hay algo en ella que agrada a Guy, aunque no sabe qué. Rose habla poco y con los ojos bajos. Guy nota que lo sigue con la mirada, que le gusta. Al despedirse, Rose le pregunta si volverá a verle. Él le dice que vaya a ver al día siguiente a Colette. Los hermanos vuelven a casa andando en contra de la costumbre del pueblo. Pasan ante su antigua casa, en cuyo balcón hay un letrero que pone «Se vende». La gente esperaba la guerra como quien espera la muerte, sabiendo que no escapará de ella, que solo podrá pedir una prórroga. De acuerdo, llegarás, pero aguarda un poco. Hasta que haya construido esta casa, plantado este árbol, casado a mi hijo. Espera hasta que ya no tenga ganas de vivir. A la guerra se le pedía lo mismo. Unos meses más de tranquilidad, un año más. Una suave y despreocupada estación más. Sin embargo, se vive como en el pasado. Se ofrecen grandes cenas en las que algunos pájaros de mal agüero hablan de las guerras futuras como si ya las hubieran vivido. Las mujeres niegan con la cabeza mientras los criados sirven los platillos de cristal y las cucharillas de plata sobredorada para los postres. Alguno pronostica que en primavera Hitler mandará sus tropas a Ucrania. España está en guerra. La gente se casa, muere, tiene hijos. En casa de los Ardelot y de los Bourguer reina un gran alboroto porque Guy quiere casarse con Rose. A los Ardelot les desagrada que la gente piense que su hijo codicia la dote de Rose. La señora Bourguer ha dicho que jamás dará su consentimiento a esa unión. Rose ha vivido casi 3 meses en París, donde ha visto a Guy a diario, y al regresar a Saint-Elme ha anunciado que tiene novio. Para Simone fue un duro golpe. De pronto volvía a encontrarse de frente con aquellos Ardelot. De pronto resultaba que el hijo de Agnes acabaría como dueño de la fábrica. Por fortuna,
Rose solo tenía 18 años, aún estaba sometida a ella. Pero los tiempos en que se encerraba a una hija o se la casaba por la fuerza habían pasado a la historia. Se vuelve a hablar del compromiso roto en otro tiempo y de que Simone nunca perdonó a Pierre ni a Agnes su amor, su buen entendimiento, que se vengó arruinándolos, que odia a su hija Rose. Incluso se murmura que incitó a Bourguer a conquistar al amante de Guy para llevar al chico a la desesperación. A principios de agosto, la atención se vuelve hacia España como hacia China o Checoslovaquia, pero el año 1938 acaba su curso sin que el gran miedo adquiera un rostro y un nombre. Mes y medio después, mientras se esperan con impaciencia los resultados de las primeras conversaciones entre Chamberlain y Hitler, Rose visita a la señora Florent, la madre de Agnes. Rose quiere ir a ver a Guy antes de que comience la guerra. Quiere tomar el tren de las 5 ese mismo día para ir a París, pero no tiene dinero. La anciana no lo duda un instante. Aquella misma mañana la gente prevenida abandonó París. Llovía sin parar. De todas las casas se veían salir mujeres cargadas con bultos, con niños en brazos que escrutaban el cielo en busca de un claro entre las nubes o tal vez del primer avión enemigo. Aún no había estallado el pánico, ni siquiera había auténtico miedo. Los hombres movilizados se dirigían a las estaciones maleta en mano. Lo que mueve a la gente es la prudencia. Agnes está preparando el equipaje de Guy y Pierre. Guy va a incorporarse a su regimiento. Pierre ha decidido viajar a Saint-Elme e interceder ante Simone para que apruebe el noviazgo oficial de Guy y su hija. Rose ha llegado el día anterior a casa de los Ardelot temblando de miedo, orgullo y amor. Suplica que no la devuelvan a Saint-Elme. La alegría de Guy los ha emocionado. Pensando que su hijo se va al día siguiente, están dispuestos a sacrificar su vida por él y con mayor motivo a hacerse responsables de las locuras que pudiera cometer. Dejan solos a los dos jóvenes y se encierran en la habitación contigua. Al día siguiente, Guy se va. Su padre le acompaña a la estación y luego se pone en camino hacia Saint-Elme. Simone le recibe diciéndole que esta es otra desgracia que debe agradecerle a los Ardelot. Dice que no quiere volver a ver a su hija, que odia a Agnes y a todo lo relacionado con ella, a Guy, a Pierre. Pero usted me quiso, dijo Pierre, mirando con lástima aquel hinchado y pálido rostro lloroso. Somos viejos, Simón. Todo eso es agua pasada. ¿Qué rencor puede guardarnos por un pasado tan lejano? Simone dice que se casaron con ella por dinero, que fue engañada, abandonada y que él murió junto a su amante y amante de Guy. Se apartan el uno del otro y se miran con odio. Un foco barre el negro cielo en busca de aviones enemigos. Con el corazón encogido, Pierre se dice que a esas horas quizá ya se haya declarado la guerra y piensa que si Rose puede hacerle feliz, aunque solo sea durante un permiso, aunque solo sea durante 48 horas o una noche, lo demás no debe importar. Según Ángel Silvelo Gabriel, los acontecimientos cotidianos y vitales que corren en paralelo a los grandes avatares de la historia de la humanidad encuentran en los bienes de este mundo un cálido acomodo que resulta sorprendente. Y eso que muestra una realidad espeluznante. Nemirovsky retrata a los personajes con todo tipo de detalles psicológicos. Cada uno de ellos representa, de cierta manera, a un prototipo social: el avaro, el soñador, el inconformista, el romántico, el traidor. Pero todos ellos se mueven por amor. El amor con sus múltiples manifestaciones, la pasión, el deseo, el rencor, el odio, adquiere en esta novela toda una nueva dimensión, porque compite y se superpone a esa barbarie humana que significan los enfrentamientos bélicos. Guy y Rose se casan. Viven con Pierre y Agnes, pero Rose y Agnes no se llevan bien. La casa es muy pequeña para todos. Guy intenta encontrar la manera de cambiar sus vidas, pero ¿cómo arreglárselas decentemente con 2.800 francos al mes? No se puede hacer nada. Hay que esperar. En verano, los Ardelot se marchan a Wimereux. Guy empieza las vacaciones en agosto, pues unos amigos lo han invitado a Cibourg junto a su joven esposa, pero tiene que volver a su trabajo por un imprevisto. Guy confía en volver a Cibourg hacia el 25 de agosto. Rose lo deja marchar con tristeza. Ni Guy ni Rose creen en la guerra hasta el último momento. El año anterior la guerra ha estado muy cerca, pero las cosas van bien. A pesar de todo, un día se decreta la movilización general, anunciada por el repique de campanas. Las mujeres lloran en plena calle. Rose
que ha intentado en vano telefonear a París, vuelve de correos lívida y temblorosa, ya sin lágrimas y 10 años más vieja. Anuncia que se marcha. Llegará justo a tiempo para ver a su marido. Aparte de que ahora los transeúntes llevaban en la mano máscaras de gas, nada había cambiado. En las esquinas vendían flores, las amas de casa compraban cerezas, los niños corrían. Al llegar ante la casa, Ross se detuvo con el corazón palpitante y por unos segundos miró el tercer piso y la ventana de su habitación. Llamó al timbre. Al oír los pasos de Guy en el desnudo entarimado, cerró los ojos para escucharlos mejor, para que su sonido se le quedara grabado, para no olvidarlo jamás. Los hombres se marchan sin vítores, sin canciones, sin flores. Ross, Agnes y Colette trabajan juntas. No lloran. Se supone que las mujeres deben mostrarse dignas de los soldados. A Agnes le resulta más fácil, ya ha interpretado ese papel. 4 años agachando la cabeza, esperando, reprimiendo las lágrimas en silencio. Tumbada en la deshecha cama de hierro, Ross muerde la almohada para ahogar sus sollozos. Colette también tiene a alguien que se ha ido a la guerra. Nadie lo sabe. Entre los parisinos corre la voz de que los bombardearán esa misma noche. Cuando se oyen por primera vez las sirenas, casi todo el mundo baja a los sótanos, pero Pierre no quiere ponerse a cubierto. Teme por su antigua herida en el frío sótano. Agnes permanece a su lado. La noche avanza, con los primeros rayos de un alba rosada, resplandeciente y alegre, mientras las palomas arrullan en el tejado, las sirenas anuncian el final de la alerta. «Qué triste está la ciudad», pensó Guy. Después de haber pasado el principio del invierno en las avanzadas de la línea Maginot, disponía de un largo permiso. Pero los días se le iban, se escurrían entre sus dedos como el agua. No podía retenerlos. Las primeras horas de su permiso son maravillosas, pero según se acerca la hora de partir, el sosiego cede ante una extraña inquietud. En París, además, no le dan tregua. Hasta su padre, que sabe lo que es una guerra, le ha parecido un poco ingenuo. Ross tampoco le parece ya la misma. Se ha estropeado y tiene la cara más pálida y llena. Únicamente la reconoce por la noche. La penúltima noche que pasa en París, salen a cenar solos, y durante la cena, Ross le dice que está embarazada. Guy no solo siente alegría, sino una sensación de triunfo. A primeros de mayo, el anciano Ardelot de Maistre se presenta en París con una maletita y la máscara de gas en bandolera. Tiene que darles una noticia. En Saint-Elme se comenta que Simón desea hacer las paces o al menos firmar un armisticio. Además, Simón está mal de salud, muy mal. Deciden que Ross vaya al día siguiente acompañada por Pierre. Agnes irá también con ellos y aprovechará para ver a su madre. Ross se decía que su hijo vendría al mundo en casa de su madre y mentalmente iba ordenando el gran armario empotrado de la ropa blanca donde colocaría el ajuar del niño. Y ya veía el sitio de la cuna en la alcoba, entre el reclinatorio y su cama. Cuando llegan, todo está en calma. Ross no esperaba encontrar a su madre tan enferma. Cuando Simón ve a su hija, las mejillas se le cubren de manchas rojas y por un instante se lleva la mano al pecho con el gesto inquieto propio de los enfermos del corazón. Después sonríe al reparar en el vientre y la cara de Ross. No tardan en aparecer los primeros coches de refugiados, reconocibles por algo indefinible, por el modo de lanzarse a toda velocidad para recorrer kilómetros en carreteras aún libres, por sus frenéticos y furiosos bocinazos. El desfile de vehículos dura toda la noche y el día siguiente. No hay noticias de Guy. Nadie sabe nada de los que están en el frente. Hasta que un día las bombas cayeron sobre Saint-Elme. Los aviones aparecieron en el cielo y pasaron en vuelo rasante sobre los tejados. Instantes después, la pequeña estación pareció alzarse como aspirada por una gigantesca boca de aire y volvió a desplomarse entre escombros y llamas. Ross y su madre se han ido de Saint-Elme días antes. Los gendarmes han desaparecido. Como únicos responsables de Saint-Elme queda un pequeño grupo de hombres y mujeres en el que Pierre y Agnes ocupan, a su pesar, el lugar más destacado. Solo ellos están tranquilos, solo ellos saben hablar con voz serena y agradable, animar a los otros. Los refugiados procedentes de Bélgica y del norte pasan ante las ventanas de Agnes día y noche, sin coches a veces. Llevan a los niños en brazos y atos a la espalda. Agnes ya no duerme ni come. Mientras da de comer a los ancianos, cambia a los niños
o venda a los heridos, los desaprensivos entran en la cocina, fuerzan las alacenas y se llevan todo lo que está al alcance de la mano. No tiene noticias de Gauze. Siguen ignorando la suerte de Guy, pero siguen esperando hasta que una noche la radio lanza el anuncio de la derrota de Sedan. Los cañones atronan. En ese momento le entregan una carta. Gauze le cuenta que su madre ha empeorado y que están paradas cerca de Gien, y les pide que vayan a por ella. Pero no podemos separarnos. Agnès se arroja a los brazos de Pierre. Sufrir juntos, morir juntos no le importa. Sin embargo, no puede soportar la idea de separarse de él. Si fuera por mi hijo, pero se trata de Gauze. Es su mujer, Agnès. Ven conmigo. ¿Qué vas a hacer aquí? Vámonos los dos. ¿Cómo quieres que llegue sola? ¿Por qué te empeñas en quedarte? ¿Es que no ves que todo está perdido? Llegarás. Tienes que llegar. Pero, ¿y tú, Pierre? ¿Y tú? Yo me quedo aquí, por supuesto. Permanecen abrazados largo rato, despidiéndose en silencio. Cuando Agnès se marcha, Pierre experimenta un instante de debilidad. En definitiva, ¿por qué arriesga la vida? ¿Por qué renuncia al único consuelo posible en aquellos terribles momentos, el de morir con su vieja compañera? ¿Quién le ha pedido que vele por los obreros y los campesinos de Saint-Elme? Cerca de Saint-Elme, en el bosque del Coudre, hay unas excavaciones, una antigua cantera donde parte de la población puede refugiarse. Todos obedecen a Pierre, que acompaña a la gente hasta el bosque, y cuando comienza el bombardeo va una y otra vez llevando a los rezagados, acompañando a las mujeres. Delante de Saint-Elme parece alzarse una cortina de llamas. La fábrica arde. Pierre va de calle en calle, cegado, ahogado por el humo. Perros encadenados, abandonados por sus dueños, llenan el aire con sus trágicos aullidos. De pronto, Pierre ve un bulto en mitad de la calle. Es un bebé. Pierre huye estrechando al niño contra su cuerpo. Durante la noche y todo el día siguiente vieron arder Saint-Elme. También vieron pasar a los soldados que retrocedían tras la batalla librada en el canal y, por desgracia, perdida una vez más. Y avanzar entre las ruinas a los primeros alemanes. No podían pensar en organizar la defensa. No disponían ni de hombres ni de armas. Pierre dice que tienen que volver a sus casas, reconstruir lo que se pueda y esperar tiempos mejores. Y lentamente todos van regresando a Saint-Elme. Mientras, Agnès ha encontrado a Gauze y a su madre. Los refugiados huyen hacia el sur, hacia el Loira. Agnès ha conseguido comprar gasolina. Conduce con una Simone que parece estar agonizando y con Gauze a punto de dar a luz. En los pueblos ya no queda ni una habitación, ni una cama, ni un metro cuadrado libre. Hay que seguir avanzando. Hasta que llegan a una pequeña localidad del centro de Francia donde el caos no es tan grande. En el hospital, los heridos, eso sí, están acostados en el suelo de las salas. En los escasos hoteles, la gente duerme sobre los billares, en los lavabos, en los pasillos. Pero encuentran una casa a la salida del pueblo donde siguen acogiendo refugiados. Lo que pasa es que está llena. Una mujer rubia, al ver a Simone tan enferma y a Gauze tan embarazada, les ofrece su habitación. La habitación es grande y luminosa. Al oírles hablar de Saint-Elme y del apellido Ardelot, la mujer se presenta. Se llama Nadine. Le habría gustado abrazar a aquella joven, gracias a la cual habían encontrado un sitio, un refugio, un lugar donde descansar. Lo demás ya se arreglaría. Gauze era fuerte. El niño, el hijo de Guy, viviría. Al menos quedaría ese niño, si los demás... El niño nace a las 4 de la madrugada. Es un bebé precioso y Gauze apenas sufre. Le improvisan una cuna, llaman a la puerta. Es la joven que les ha cedido la habitación. Les dice que los alemanes llegarán dentro de una hora, que todo el pueblo se va. Inclinada sobre el recién nacido, lo contempla con extraña y sorprendente emoción. Y de pronto pregunta por Guy en voz muy baja. Agnès la mira estupefacta y de pronto recuerda el nombre que decía Guy entre delirios cuando estuvo a punto de suicidarse. Nadine. Aquella mujer es la antigua amante de Guy. Agnès le regala los bidones de gasolina que tiene para que pueda huir, a cambio de haberles cedido la habitación. Agnès se sentó, o más bien se dejó caer en una sillita baja. Se sentía agotada, tranquila, desconectada del mundo.
Había cumplido su tarea hasta el final. Se había separado de Pierre para seguir hasta allí a aquella chica, a Rose, a la que no quería y a la que había asistido cuanto había podido. Había ayudado a nacer al hijo de Guy. Ahora solo le quedaba resignarse, tener esperanza, aguardar. Cuando se firma el armisticio, los soldados alemanes ocupan el pueblo. Rose se ha levantado. El niño está bien. El descanso ha reanimado a Simone. Los teléfonos vuelven a funcionar. Ya se puede viajar. Los alemanes han puesto orden en el espantoso caos del éxodo. Agnes hace la maleta, besa al niño y se despide de Rose y Simone. Un coche enviado por la familia de Simone va a ir a buscarlas, a Simone y a Rose. Agnes va a regresar a casa. Quiere reencontrarse con Pierre y con Saint-Elme. Ni por un momento duda que Pierre esté vivo. Sigue adelante incansablemente, sorteando los peligros con la seguridad de una sonámbula que camina por el borde de un tejado, impulsada por una fuerza interior que le dice lo que debe hacer y decir. Cuando le niegan los salvoconductos necesarios, cuando le niegan la gasolina, cuando la echan, ella vuelve a la carga, espera durante horas en la Kommandantur y consigue siempre lo que quiere, hasta la siguiente dificultad. Cuando gasta la última gota de gasolina, continúa viajando en los camiones o en las carretas que encuentra, o en tren cuando se restablece la circulación ferroviaria. Y un día el milagro que tanto había esperado se produjo. En una lista de prisioneros leyó el nombre de su hijo y poco después consiguió al fin permiso para volver a Saint-Elme. Ve casas en ruinas, un puente destruido y por fin un desierto calcinado. Saint-Elme. Unos hombres trabajan en la carretera derribando tambaleantes muros a golpes de piqueta. Son obreros de la fábrica. Agnes pregunta por su marido. Está vivo. Está en la cantina, le dicen. La cantina es un cobertizo de madera construido a toda prisa en el que dan de comer a los niños. Allí está Pierre. Agnes se detiene en el umbral, temblando tanto que no puede moverse. Como si adivinara su presencia, Pierre se vuelve. ¿Eres tú? Al fin, Dios mío. Eres tú. Todos los miran. Se besan rápida y torpemente. Ningún beso, ningún abrazo puede expresar la alegría de sus corazones. Guy está prisionero. ¿Lo sabías? Sí. ¿Y Rose? Tuvo un niño muy guapo. ¿Y aquí? Aquí ya lo es. Lo reconstruiremos. Nos las arreglaremos. Sobreviviremos. Agnes oculta el rostro entre las manos. Estás agotada, mi pobre mujer. Pierre la mira con ternura, pero ella ya no siente ni cansancio ni tristeza. Tiene la sensación de haber recogido su cosecha, de haber recibido todas sus riquezas, todo el amor, la risa y las lágrimas que Dios le debía, y de que ahora todo ha terminado. Ya solo le quedaba comerse el pan que había amasado y beberse el vino que había prensado. Había hecho acopio de todos los bienes de este mundo. Toda la amargura y la dulzura de la tierra habían dado su fruto. Acabarían su vida juntos. Y así les hemos contado Los bienes de este mundo, de Irene Nemirovsky. Hemos seguido la edición de la editorial Salamandra, con traducción del francés de José Antonio Soriano Marco. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.